Primera manifestación de 100.000 personas en su contra dejaría el poder. Una promesa que al parecer no cumplirá y no cumple. Y ahora para mí es un placer presentar a mi siguiente invitado, a Xavier González, diputado del Partido Revolucionario Institucional desde México, a quien le doy la más cordial bienvenida para analizar todo esto, lo que está ocurriendo entre Perú y México, su país. Un gusto tenerlo, diputado. Muchas gracias, el gusto es mío y estoy a la orden. A ver, muchos se preguntan, ¿se han roto las relaciones diplomáticas? No, todavía no. ¿Estamos un paso? Sí. Sería el siguiente paso según muchos analistas y ex cancilleres de la República del Perú. Pero preguntarle a usted, ¿cuál es la sensación y la percepción realmente que se tiene de lo que viene pasando en el Perú? Porque claramente la postura del presidente AMLO pues queda más que claro. Mira, nosotros sabemos, yo para empezar quiero decirte que yo estuve en la marcha de ayer, yo soy diputado opositor. Sí. Entonces, ya dicho eso, nosotros tenemos un presidente que no tiene ni la menor idea de lo que está pasando en el mundo, que le dicen 2 o 3 personas, asesores de él, cosas sumamente cargadas de ideología, pues llamémosle cubano-venezolana, porque ni siquiera es de izquierda, simplemente están siguiendo la línea de Caracas en cuanto a lo que pasa en el mundo y con base a eso actúa de si me cae bien el presidente tal o el personaje tal, si tengo alguna afinidad con tal personaje de otro país. Y hasta ahí llega el presidente López Obrador. Su entendimiento del mundo es realmente muy pequeño. Entonces, es muy triste y muy grave lo que está haciendo en sus declaraciones con el Perú, porque no tiene ni idea del daño que puede hacer al futuro. Mira, yo te digo algo, sí. El mundo se está dividiendo, el mundo está en una bifurcación y se está dividiendo de manera muy peligrosa entre Estados Unidos y China, eso es clarísimo. Y nosotros los países latinoamericanos tenemos que unirnos para tratar de evitar problemas a futuro en esta colisión de titanes que está viendo por el momento, por la parte comercial, pero que puede tener repercusiones muy grandes. Sí. Perú y México han sido países que han crecido mucho en los últimos 20 años, que se han desarrollado de manera excelente. Ambos tenemos nuestros problemas, pero México no está para andarse metiendo en los problemas internos de Perú. La presidenta es Dina Boluarte. Y yo lo que le pido por esta vía a la presidenta del Perú es que nos tenga calma, que el señor López Obrador no representa ya al pueblo de México como se demostró ayer, que le quedan 18 meses de su presidenta. Esa palabrita espurio es una palabra que le gusta a él. El señor tiene 5 o 10 calificativos que los usa todo el tiempo para todas las personas. Diputado, pero es increíble, y permíteme por favor un momento, porque la forma y el tiempo, la narrativa, el discurso que maneja día a día en cuanto al Perú, parece la agenda ya del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque en definitiva tenemos en cuenta que se ha reunido con la ex primera dama Lilia Paredes, que tiene asilo político, que están los hijos de Pedro Castillo ahí, que están recibiendo también el apoyo incondicional de AMLO. Eso por un lado. Segundo, todos los días le dedica, pues, al parecer, a Dina Boluarte ya una partecita de su agenda, pero la tiene ahí, la considera y encima califica asuntos que son de la soberanía peruana. Ojo, que el Perú ha tomado la decisión de retirar definitivamente al embajador de Perú en México, también en el contexto y teniendo en cuenta el respeto a la Convención de Viena, que es la convención que rige las relaciones internacionales. Estamos en todo nuestro derecho de tomar acciones contundentes. Para algunos, Dina Boluarte se ha demorado. Pero preguntarle a usted, diputado, los políticos, quienes apoyan, porque él dice que tiene en sus encuestas, ¿no? También, bueno, analiza las encuestas de Dina Boluarte, dice que tiene escasas, apoyo popular, una popularidad muy escasa, pero en cuanto a él, que tiene 60%, dice que ya se prepara para una nueva manifestación para poder responderle a la manifestación de ayer, que fue multitudinaria. A ver, aquí entendemos 2 cosas. Sí. Hay un personaje atrás de todo esto que se llama Evo Morales. Evo Morales lo que quiere es hacerse otra vez con el poder en Bolivia, que lo tiene
pues por vía de otras personas, pero también ha estado, y ustedes lo saben, ha estado agitando las aguas en algunas provincias que son colindantes con Bolivia, incluso para temas de una separación de estas provincias o de causarle caos a la presidencia Boluarte. Ajá. Ahora, el señor López Obrador recibe también información de él. ¿Recuerda cuando salió Evo Morales? Le mandaron el avión. Fue el canciller de México, mandado por López Obrador, a recogerlo en un avión y a traerlo a México. Entonces, sabemos perfectamente ideológicamente de qué lado está López Obrador. Ahora, en cuanto a su popularidad, la popularidad es muy difícil de medirla, porque puede uno preguntar en esas encuestas, ¿está usted de acuerdo o no? Y la gente fácilmente puede responder, bueno, y eso se toma como un sí. Cuando el 40% que le preguntan y dicen que están en contra de López Obrador, realmente ya lo odian. Realmente no es algo menor, es un movimiento de rechazo absoluto como se vivió ayer. La gente está dispuesta a movilizarse para que López Obrador, yo no quiero que se vaya antes de que acabe su gobierno, porque se rompería una tradición enorme de orden constitucional en México. Quiero que se vaya cuando le toca irse, que es en 2024, y perdiendo las elecciones, y así va a pasar. Ahora, nuestra relación con el Perú, desgraciadamente, ha menguado mucho porque tenemos también un presidente que habla 2 horas todos los días. Y eso es verdaderamente increíble. Y el señor repite sus adjetivos. Espurio le llamaba a un presidente que tuvimos nosotros hace 12 años, Felipe Calderón, y conservadores y neoliberales. Y, en fin, la verdad es que el señor tiene 10 palabras y las repite todo el tiempo, y 2 horas se la pasa en su púlpito presidencial todos los santos días. Es verdaderamente increíble que gobierne así. Y cuando que acaba a las 9 o 10 de la mañana, se va a dormir. Y se acabó el gobierno. Entonces, un país de casi 130 millones de habitantes, que somos una gran potencia exportadora, que somos el señor se mete, por ejemplo, en la inversión de Tesla de $10,000 millones para ver si la puede mandar a otro estado más de su conveniencia, que no es Nuevo León, que es donde Tesla ya había elegido, y puede descarrilar vía sus discursos mañaneros esa gran inversión que tenemos para México. Y así muchísimas más, ya lo ha hecho con empresas cerveceras, en fin. Lo que necesitamos aquí es esperar, es tener calma, porque tenemos que estar el Perú y México juntos y unidos, tenemos muchísimas cosas en común, para lo que viene en el mundo, que es algo, grandes oportunidades, pero también grandes peligros y grandes riesgos. Claro, grandes peligros y grandes riesgos que ahora lamentablemente esta brecha, porque, a ver, si hablamos en términos simples, para que también nos pueda seguir el auditorio, el diálogo político se ha menguado, es decir, va a disminuir esta relación, ahí hay un impasse clarísimo. A nivel de negocios, incluso a nivel de tratados, aún se podría seguir negociando. Esto por debajo. Claro que sí. Ahora, los mexicanos aquí en el Perú y los peruanos en México tienen que estar tranquilos, porque las relaciones consulares todavía continúan. Esto sabemos que es un tema político, pero un tema político que puede generar ahora pues una brecha enorme en estas relaciones diplomáticas que nosotros tenemos por años con México, y que lamentablemente pues tienen ahí a un personaje que Andrés Manuel López Obrador está defendiendo mucho, el expresidente Pedro Castillo Terrón, es un golpista. Yo quiero decirte que el señor López Obrador no tiene ni idea de lo que está diciendo, que es personas allegadas a Evo Morales y dentro de su propio gobierno que le dicen, bueno, este es conservador, y ya con eso se les ve encima. O este es de los nuestros, este es como le quiera llamar a su gobierno, ¿no? Gobierno de izquierda, que ni siquiera es de izquierda. Y entonces ya lo apoya con todo. El señor tiene que hablar 2 horas porque ese es su esquema de gobierno. No hay que hacerle, mira, lo estoy diciendo yo porque ya he visto. No le hacemos caso entonces, diputado. Se va en 18 meses y las cosas van a volver completamente a la normalidad. Y vamos a ser 2 países que vamos a caminar juntos en el camino del desarrollo económico y vamos a tener enormes relaciones. Entonces hay que aguantar estas olas de ineptitud que están pasando por México en este momento y que pasaron por Perú hace poco con el presidente Castillo. Entonces, Latinoamérica va a entender, porque van a tener, el mundo se polarizó
o eres de China o eres de Estados Unidos. De hecho, ya hay alianzas, una gran alianza China, India, Rusia, peligrosísima, por cierto, y la otra alianza que es Estados Unidos, Europa y el Reino Unido con sus países allegados. Claro, pero entonces, yo entiendo eso, diputado, sin lugar a dudas, ¿no? Porque esto es política, pero el gesto político de no querer entregar a la presidencia pro tempore al Perú cuando nos corresponde. Es decir, y tratar de decir, bueno, vamos a consultarlo, a ver qué opina. ¿A qué punto ya estamos llegando? Por eso desde aquí ya se está viendo el escenario, tal vez, y ojalá que no pase, de que se rompan las relaciones entre México y Perú. Ya hay voces al respecto. Yo espero que no. Es un desacierto de López Obrador no pasarles la presidencia pro tempore que les corresponde efectivamente. Y ha tenido muchos desaciertos. Pero el señor se va a ir y yo no puedo hacer nada con su gobierno porque la Constitución, así como hay que respetar la Constitución en el Perú, que hace que la señora Dina Boluarte sea la presidenta, también en México hay una Constitución. A mí me gustaría que se fuera mañana, pero por otro lado no podemos romper la Constitución, que es clarísima. Así es. Es clarísima y el señor le quedan 18 meses. Esos 18 meses nosotros en el Congreso vamos a estar abocados a que cause el menor daño posible, y así va a ser, porque no tiene la mayoría calificada. Por eso no pasó su plan de cambiar a nuestro instituto electoral para poner a la gente que le conviene en otro instituto que iba a crear él. No pasó porque no tiene mayoría calificada en este Congreso. Diputado, hablando precisamente de la importancia de la Constitución, hablemos de esta reforma electoral, porque muchos analistas de México dicen que es inconstitucional. A ver, y esta marcha multitudinaria que ocurrió el día de ayer, ahora Andrés Manuel López Obrador ha convocado también a sus simpatizantes a salir a las calles para mostrarle respaldarazo lo que significa esta reforma electoral. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esta proposición y lo que quiere Andrés Manuel López Obrador en el INE precisamente? Mira, ya el plan A, que le llaman, era terrible. Era destruir el Instituto Electoral para llevárselo él a su Secretaría de Gobernación y hacer las elecciones él y calificar las elecciones él. Algo así como lo que pasó en Venezuela. El plan B tiene algunos factores que son graves, pero no va a descarrilar la democracia en México. El principal factor que va a haber es que le va a quitar dinero al Instituto Electoral para poder llevar las elecciones a cabo correctamente. Y eso lo vamos a tener que solventar, y sí lo vamos a solventar. Es decir, nosotros hoy estamos viendo que vamos a hacer todo lo posible desde la oposición para financiar lo que sea necesario en el Instituto Electoral, para apoyarlos en todo lo que se pueda, incluso jurídicamente, para que puedan llevarse a las elecciones de 2024 perfectamente bien, y así va a suceder. Vamos a tener elecciones presidenciales en 2024 y van a ser perfectamente confiables porque el señor perdió. El señor perdió la votación importante, no llegó a la mayoría calificada que él creía que sí iba a llegar en noviembre, y por lo tanto eso quiere decir que él no va a tener control del Instituto Electoral, que el Instituto Electoral va a ser libre y vamos a tener elecciones democráticas. Entonces, el plan B famoso sí tiene algunas características dictatoriales, pero ya son muy pocas y básicamente se va por quitarle dinero al instituto. Y nosotros desde la oposición tenemos que ver la manera de que el instituto funcione con menos dinero y de apuntalarlo para que haya elecciones democráticas. Y así va a ser, tenlo por seguro. Yo le agradezco mucho por su intervención aquí en DNews, emisión desde Lima, Perú, a Xavier González, diputado del Partido Revolucionario Institucional desde México. Gracias por su tiempo. Un saludo, muchas gracias a ti. Gracias. Ahora vamos a nuestra primera pausa comercial.